Damos paso a la señora Lina Patricia Escobar, subdirectora de demanda de la UV. Patricia, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Bueno, mi presentación de hoy será referente a los resultados del Plan Energético Nacional 2020-2050, que fue publicado por la UVME a principios de este año. Bueno, lo primero que quiero contarles es pues cuál es el mensaje inicial de este Plan Energético Nacional. Entendiendo que el país ha emprendido un camino, el camino de la transformación energética. Y esto pues, ¿qué significa? La transformación energética significa el cambio de un sistema como el que tenemos actualmente, donde tenemos, digamos, grandes infraestructuras, muy dependiente de los combustibles fósiles, hacia un sistema descarbonizado, digitalizado y descentralizado. Si bien esta transformación es posible y el país se ha comprometido con ella, este proceso, pues, digamos, va a requerir tiempo. No es de un día para otro que vamos a dejar de depender de los combustibles fósiles hacia otras tecnologías. ¿Y por qué? Porque las tecnologías requieren, digamos, una serie de ensayos y errores para alcanzar etapas de comercialidad que permitan, digamos, sustituir de forma efectiva y eficiente los combustibles fósiles. Para hacer esta transformación también se va a requerir inversiones, se va a requerir capital, se va a requerir, digamos, como tener un entorno de mercado que permita el cambio y la instalación de nuevas tecnologías. Y finalmente, esto también va a requerir un conjunto de políticas públicas que den esas señales hacia un sistema como el que estamos proponiendo aquí. Esta presentación pues tiene, digamos, estos tres elementos. El primero, pues les voy a contar como cuál es la, digamos, en términos generales de qué se trata el Plan Energético Nacional, cuáles son los principales resultados de los escenarios de largo plazo que hemos simulado en este ejercicio, y finalmente, pues, unos mensajes en términos de conclusión. Entonces, el Plan Energético Nacional, ¿qué es? El Plan Energético es un documento indicativo de prospectiva energética. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros queremos hacer es aquí tratar de identificar, digamos, un punto en el futuro al que quisiéramos llegar, una visión, y luego pues tratar de venir hacia atrás, venir del futuro hacia el presente y decir, bueno, ¿cuáles son los posibles caminos en términos tecnológicos que tiene el país para llegar a esa visión? Entonces, este documento no pretende pronosticar cómo va a ser el futuro. Esto es un ejercicio de prospectiva a 30 años, entonces poder pronosticar qué va a pasar exactamente nada más en 15 años es todo un reto metodológico, pues porque la tecnología, los consumidores, todo cambia de forma, digamos, ha venido cambiando de forma bastante acelerada. Entonces la idea de este ejercicio no es pronosticar, sino tratar de navegar, tratar de poder imaginar cuáles son los caminos que el país tiene para poder llegar a ese futuro en donde tengamos un sector energético descarbonizado, descentralizado y digitalizado. Sabiendo cómo es esta audiencia, porque he tenido la oportunidad de participar, de asistir a este evento en años anteriores, sé que la gran mayoría de los asistentes hacen parte del sector eléctrico, y quiero que sepan que el plan energético no solamente es el sector eléctrico. Aquí tenemos todos los energéticos y estamos viendo la matriz energética del país en general, en todos sus sectores de uso final, y también con todos los posibles energéticos por el lado de la oferta. Entonces, para que tengan en la perspectiva que no solamente estamos hablando de la capacidad instalada del país, sino del consumo de combustibles líquidos, de gas, de leña, como ya veremos en los escenarios que estamos planteando. Entonces, teniendo esto en cuenta, que este es el propósito del Plan Energético Nacional,
digamos que el proceso de elaboración fue el siguiente. Empezamos, digamos, al interior de la UVME con un diagnóstico en donde, pues, digamos, tratamos de hacer una serie de talleres con diferentes actores del sector, incluso con entrevistas a gente diferentes al sector energético, gente del sector financiero, del sector de grupos sociales, con la academia, con empresas, con el fin de decir, bueno, ¿cuál es esta visión de futuro? ¿Cuál es, digamos, esto a donde todos queremos llegar? También adicionalmente identificamos algunos desafíos que ya podemos identificar en el corto plazo y que se van a desarrollar a lo largo de los próximos 30 años. Y también, bueno, cómo parte el país. Si la visión a futuro es esta de transformar energéticamente el país, de dónde partimos hoy, o sea, cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer en los próximos 30 años. Entonces, con este diagnóstico, nosotros organizamos toda esta información que recolectamos a principios del año 2020, en medio de la pandemia, entre otras cosas, y la organizamos en una visión de largo plazo, en unos pilares, que es digamos, en las áreas estratégicas en donde la política pública se debería concentrar, unos objetivos de largo aliento y las iniciativas, que es la tecnología, cómo las tecnologías nos permitirían apuntar a esos distintos objetivos. Todo esto, con esta estructura, lo que hicimos fue consolidar unos escenarios de largo plazo que los modelamos al interior de la UVME, y con ello pues podemos identificar los diferentes trade-offs que tiene esta transformación energética. Y pues ya para pasar al periodo último, que es la divulgación y la socialización de estos resultados. Antes de continuar, quiero decir que todo esto que yo les estoy presentando, ustedes van a poder acceder a través de la página web de la UVME, en la sección de demanda y eficiencia energética, dan clic allí y hay diferentes secciones, eligen la del Plan Energético Nacional, y aquí van a encontrar, pues además del documento, los supuestos, todos los resultados, esta presentación también, e incluso tenemos dispuesto este portal en donde van a poder pues ver estos resultados de forma más agregada, con todos los datos, los pueden descargar, los pueden manipular para que pues interactúen con él. Preciso mi internet está algo lento, pero bueno, los invito a que visiten nuestra página y, y, y vean los resultados. Ay, cerré la presentación. Dios. Bueno, nos vamos a abrir. Bueno, continuando, esto fue lo que ya les conté, cómo lo formulamos. Entonces empezamos con una visión muy general, algo bastante, digamos, como un sueño, por así decirlo, dónde queremos llegar, dónde aspiramos llegar en 30 años. A partir de eso dijimos, bueno, para llegar a ese punto, ¿en qué pilares debemos trabajar? Que son, digamos, estas áreas estratégicas. Después fuimos un poco más específicos de, bueno, en estos pilares, ¿qué objetivos queremos, digamos, a qué objetivos le queremos apuntar y cuáles son sus indicadores? ¿Cómo podemos, con unos indicadores, poder observar año a año que estamos llegando hacia esos objetivos que le apuntan a esa visión? Y después pasamos a las iniciativas, que son, bueno, si yo quiero, por ejemplo, diversificar la matriz energética del país, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué tecnologías que están en diferentes grados de desarrollo, unas ya muy comerciales, otras apenas en ideas en laboratorio, me pueden ayudar a esos objetivos? Y lo que hicimos después de, digamos, de mapear todas estas iniciativas, todas estas tecnologías, tanto de la oferta energética como de la demanda de energía, lo que hicimos fue hacer unos clústeres, y esos clústeres terminaron siendo los escenarios de largo plazo que simulamos. Entonces, la propuesta del Plan Energético Nacional es básicamente esta. La visión es que en 2050 se consolide la transformación energética que habilite el desarrollo sostenible del país. La transformación energética, ya les dije, que es llegar a un sistema energético descarbonizado, descentralizado y digitalizado. ¿Y por qué?
porque estamos convencidos de que tener, digamos que la plataforma energética es algo que habilita que el país efectivamente consolide y alcance los objetivos de desarrollo sostenible, que también es una propuesta de largo plazo del país. El desarrollo sostenible lo debemos entender como este proceso en donde se equilibra el crecimiento económico, la protección al medio ambiente y el ascenso de las clases sociales. Entonces, teniendo en cuenta esa aspiración de largo plazo, los pilares de política pública pues son unos que ya conocemos. El primero es la seguridad y confiabilidad del abastecimiento energético. Sin lugar a dudas, la política pública debe asegurar que haya un aprovisionamiento confiable de energéticos para la demanda nacional. La energía es lo que habilita no solamente, digamos, las actividades productivas, sino las actividades diarias de todos los ciudadanos y todos quienes habitan este país. Sin embargo, pues ese abastecimiento, esos energéticos, pues se deben asegurar a un precio razonable, porque eso, tener energía a precios razonables, genera competitividad en nuestras empresas y habilita el desarrollo económico del país. Digamos que estos dos pilares han sido, digamos, viejos conocidos del sector energético durante su historia. Ahora, recientemente, se añade un nuevo pilar asociado también con la sostenibilidad del sistema, y es la mitigación y adaptación al cambio climático. Nosotros debemos asegurar que no solamente nuestras generaciones tengan un acceso a energéticos digamos, asequibles y con ciertos estándares de calidad, sino que también tenemos que pensar en las generaciones futuras y en las que vienen después de esas generaciones. Así que digamos que este pilar de protección al medio ambiente se une, es un nuevo pilar que recientemente se ha incluido dentro de la política energética, y por parte de la UCME nosotros proponemos un cuarto pilar que es el de conocimiento e innovación. La gestión del conocimiento enfocada hacia la transformación energética es fundamental. No solamente, digamos, la transformación energética no solamente se va a dar con inversiones en capital, sino también en capital humano. Necesitamos profesionales, tecnólogos, grupos de investigación, en fin, un ambiente económico, no solamente para atraer inversión, sino para que haya una formación de capital humano enfocado en estos temas y que las empresas puedan acceder a ellos. Entonces, estos son los pilares con sus objetivos y sus indicadores. Entonces, partiendo de esto, pues, lo que hicimos, como les conté, fue clasificar una serie de iniciativas en cómo le podemos, cuáles son las iniciativas, las tecnologías desde la oferta y de la demanda de energía que que apuntan a estos objetivos, permitir el acceso a soluciones energéticas confiables, diversificar la matriz energética, contar con un sistema energético resiliente, propender por un sistema energético de bajas emisiones, adoptar nuevas tecnologías para el uso eficiente de los recursos energéticos. Entonces, lo que hicimos después de plantear estos objetivos es, bueno, ¿cuáles son las tecnologías que nos permiten alcanzar estos objetivos? Entonces, allí recopilamos más de 50 tecnologías, tanto de la oferta como de la demanda, y lo que hicimos, porque pues fue una nube de tecnologías con diferentes grados de incertidumbre, con diferentes grados de aporte a la mitigación al cambio climático, unos muy conocidos en el país, otros no tanto. Entonces, lo que hicimos con esa serie de iniciativas pues fue, tratemos de clasificarlas. ¿Y cómo las clasificamos? A través de 3 dimensiones: la incertidumbre tecnológica, el reto de transformación y el aporte a mitigación de cambio climático. La incertidumbre tecnológica, pues, como ustedes saben, es, bueno, qué tan desarrollada está esta tecnología a nivel mundial y también en Colombia. El reto de transformación es si actualmente ya existen, digamos, como reglamentación o un ambiente, un entorno propicio para que este tipo de tecnologías se implementen en Colombia. Y la otra dimensión es el aporte a cambio climático. Con estas dimensiones
calificamos estas tecnologías y luego las clusterizamos, como les dije, armamos como paqueticos, por así decirlo, que fueron los escenarios, digamos, de los 4 escenarios que presentamos en el Plan Energético Nacional, que se los voy a presentar a continuación. Entonces, este es un poco el resumen de ese ejercicio de clusterización. Entonces, en el eje Y o en el eje vertical están las tecnologías calificadas por su aporte a la mitigación al cambio climático, en el eje horizontal con respecto a su incertidumbre tecnológica, y el tamaño de la burbuja que ustedes ven allí es el reto de transformación. Entonces, las burbujas más pequeñas pues son, por ejemplo, tecnologías en donde el reto pues no es mucho, ya son tecnologías relativamente concebidas en Colombia o ya incluso hay adelantos en la materia, mientras que las burbujas más grandes son pues cosas, por ejemplo, como producción de hidrógeno verde, etcétera, que aún no conocemos mucho de ello. Entonces, estas tecnologías las clusterizamos. El primer escenario es el de actualización, el segundo es el de modernización, el tercero lo denominamos inflexión y el último disrupción. Entonces, cada escenario, digamos que tiene una narrativa, por así decirlo. El escenario de actualización, digamos que lo bautizamos como que Colombia entra en sintonía con las tendencias actuales. Allí tenemos, digamos, como los escenarios de expansión que ya en la UME venimos concibiendo. Está, digamos, la implementación de las mejoras en combustibles líquidos, que ya están contempladas en algunos de los decretos expedidos por el Ministerio recientemente. Por el lado de la demanda, tenemos que a 2050 se adoptan las mejores tecnologías disponibles en usos finales durante todo ese periodo que actualmente tenemos hoy. Hay una sustitución de leña en el sector rural por gas licuado de petróleo, se alcanzan las metas de electrificación vehicular y hay cierto cambio de luminarias en el sector residencial. En el escenario modernización, digamos que la apuesta es la gasificación como paso hacia la descarbonización. Allí hay, digamos, como más énfasis en el gas como combustible, digamos, que permite reducir la participación de combustibles líquidos y migrar hacia otras tecnologías. El escenario 3 es el de inflexión, en donde la apuesta es por la electrificación. Y finalmente, el escenario de disrupción, donde, digamos, todas las apuestas están en las tecnologías más inciertas en la actualidad y donde se supone que hay una, digamos, adopción más acelerada de las mejores tecnologías que incluso existen en el mundo en los próximos 10 años. Entonces, esos son como a grandes rasgos los 4 escenarios que simulamos y vamos a ver, digamos, como las dimensiones de comparación de esos escenarios. Pues la primera comparación claramente es la dimensión energética, después también comparamos esos escenarios en términos ambientales, en particular en las emisiones. Hicimos un ejercicio de estimación de cuáles serían los costos asociados a cada uno de esos escenarios y finalmente, digamos, un análisis de riesgos pues bastante general. Entonces vamos a entrar a ver los resultados. Entonces aquí tenemos las demandas de energía por escenario y la intensidad energética en el consumo final. Entonces a la izquierda vemos la demanda por escenarios. Partimos de una demanda actual del país que está alrededor de los 1.300 petajulios. Como les digo, esto no solamente es el sector eléctrico, no es solamente el consumo de energía eléctrica, sino acá está el consumo de todos los energéticos del país. Entonces, como vemos aquí, complementado con intensidad energética, que básicamente es el consumo dividido por las proyecciones de PIB, lo que tenemos es que entre más agresivos seamos, entre más rápidos seamos en la adopción de mejores tecnologías, tanto en el lado del consumo energético como de la oferta, pues esto va a aportar en términos de abastecimiento seguro y confiable. Entre más rápido seamos
en el tema de eficiencia energética, de electrificación vehicular, pues menos recursos, menos energía vamos a necesitar en el futuro, a pesar de que estemos creciendo tanto en población como en Producto Interno Bruto. Tal vez se me olvidó mencionar en el slide anterior, nosotros tenemos dos escenarios, en los escenarios de actualización, y modernización, estamos tomando, digamos, un supuesto como de PIB de largo plazo de 3.1%, acá se los muestro, mientras que en el de actualización, en el de inflexión y disrupción, tenemos tasas de PIB mucho más elevadas. Sin embargo, como vemos acá, la intensidad energética, es decir, la cantidad de energía que utilizamos por cada unidad de PIB generado de esos dos escenarios es mucho menor que la de actualización y modernización. ¿Por qué? Básicamente porque acá estamos asumiendo en esos dos últimos escenarios que hay una adopción acelerada de las mejores tecnologías que el mundo tiene en temas energéticos. Con respecto a la composición por sectores, del consumo por sectores, entonces aquí lo vemos, el caso base que pues lo hicimos el año antepasado, que fue 2019, el mayor consumidor de energía del país es el sector transporte, seguido por el sector industrial, residencial, terciario y pues finalmente otros. Con estos escenarios, digamos que la composición no cambia mucho, sin embargo, hay una cosa importante que mencionar. En el sector residencial hay un gran potencial de reducción de demanda, esto manteniendo, digamos, las prestaciones energéticas del sector residencial, es decir, cocción, refrigeración, iluminación, etcétera, pero utilizando menos energía. Esto se debe a que actualmente en el sector residencial, en particular en el sector rural, se utiliza leña en la cocción. La leña y en particular las estufas en donde se utiliza leña son altamente ineficientes, con lo que utilizar gases combustibles como como lo supusimos en actualización, modernización, o electrificar esos usos, como lo supusimos en inflexión y disrupción, lo que ustedes ven es que ese consumo se puede reducir de forma sustancial. Ahora bien, en el sector transporte, que es el mayor consumidor de energía, lo que vemos es que pues, este sector seguirá siendo el mayor consumidor del país, pero, por ejemplo, electrificar el transporte, en particular en los segmentos, digamos, de particulares, nos puede significar un ahorro significativo. Este punto porcentual que hay de diferencia entre actualización e inflexión y estos con disrupción en volumen energético es casi el consumo del sector residencial actual. Entonces, pensando en términos netamente de abastecimiento energético, electrificar los usos del sector residencial y parte de la flota de transporte es fundamental en términos de abastecimiento energético en el largo plazo. Con respecto a digamos, por cada uso final, vamos a ver cuáles son, digamos, las diferencias en términos de energéticos. Entonces, en el transporte, lo que vemos aquí es, bueno, cómo está repartida la matriz energética hoy. Básicamente, la totalidad del sector transporte utiliza combustibles fósiles derivados del petróleo, es decir, combustibles líquidos. Digamos, lo que vemos en actualización y modernización es, bueno, ¿qué pasa si electrificamos parte de la flota y gasificamos parte de la flota? Lo que vemos es que igual a 2050 la participación de los combustibles líquidos seguirá siendo importante. Si hacemos, digamos, supuestos más agresivos en términos de electrificación e incluso de adopción de hidrógeno en ciertos segmentos, pues lo que vemos es que igual a 2050 los combustibles líquidos seguirán participando en este segmento. Aquí retomo un poco la conclusión que les dije al principio, en particular en el sector transporte, la transformación de este sector tomará tiempo, y tomará tiempo porque cambiar la flota vehicular del país, en particular con lo que hemos visto en la historia,
en donde digamos que el recambio de los vehículos, en particular los vehículos de carga, de transporte público, es bastante lento. Entonces, si queremos efectivamente alcanzar niveles de descarbonización en este sector, pues los esfuerzos de inversión y de recambio de flota que se van a tener que hacer, pues son sustanciales. En términos de industria, digamos que los dos escenarios o digamos que los dos escenarios que nosotros también simulamos fue, bueno, cómo poder sustituir el uso de carbón en calderas, que digamos donde la tecnología actual, si se utilizara gas, energía eléctrica o incluso hidrógeno, pues tendría mayores eficiencias, pero pues acá vemos los resultados. Estos son nuevamente usos en donde la inversión en nuevas calderas pues son sustanciales, el costo del carbón es bastante bajo, entonces vemos que la sustitución en el sector industrial tardará también mucho más de 30 años, que es lo que estamos aquí. En el sector residencial, en cambio, vemos que el cambio puede ser, en particular, digamos, el gran reto es el consumo de leña, que es el que estoy señalando aquí, donde actualmente este 38% corresponde a la cocción en el sector rural, donde solamente 10% del sector residencial utiliza leña, pero como ven, por la ineficiencia de este energético, pues su, digamos, porcentaje en el consumo es significativo, es del 38%, es el, digamos, es el primer energético en el sector residencial. Y acá hay un gran potencial de sustitución, ya sea por gases combustibles o por energía eléctrica, con unos, digamos, niveles de eficiencia pues superiores. Con respecto a la matriz energética, que siempre, digamos, en el sector eléctrico se dice, bueno, la matriz energética es muy limpia, pero la verdad, cuando se dice eso, solamente se está refiriendo a la capacidad instalada del país. La matriz energética, cuando uno tiene en cuenta todos los energéticos que utilizamos, pues depende sustancialmente de los combustibles fósiles. Más del 60% de la oferta energética del país corresponde a combustibles fósiles, por lo que digamos que la descarbonización, incluso a 2050, en cualquiera de los escenarios que estemos, incluso en los más, digamos, ambiciosos, vemos que todavía, eh, digamos que se va a tener una participación de estos energéticos. Acá tal vez lo vemos mejor, entonces vemos las diferencias en cómo, digamos, la matriz energética puede tener diferentes caminos de descarbonización, pero igual a 2050 seguirán teniendo un peso importante en nuestra matriz, que digamos que dependerá de qué tan rápido se pueda efectivamente instalar capacidad en renovables, hidrógeno y otras fuentes no contaminantes. Entonces, eso eran términos energéticos. En términos ambientales, pues vemos que 3 de los 4 escenarios implican, digamos, como un crecimiento de las emisiones en el largo plazo, salvo el escenario de disrupción. Acá vemos las emisiones de consumo de energía, y acá, digamos, la intensidad de emisiones por cada unidad de energía. Entonces vemos que los dos escenarios más ambiciosos pues son los que proponen digamos, como un esfuerzo más en el corto plazo a partir del 2030, mientras que en los escenarios de actualización y modernización el esfuerzo se empieza a hacer a partir de 2040. Acá vemos la distribución de emisiones por sector de consumo, en donde pues claramente el gran protagonista en las emisiones está concentrado en el sector de transporte y de industria, por ser pues los mayores consumidores de energía, pero adicionalmente los mayores consumidores de energía provenientes de fuentes fósiles. Con respecto a los análisis económicos, pues aquí vemos un indicador que
que me parece muy útil, que es la relación entre energía útil sobre energía final. La energía útil es lo que efectivamente los equipos de uso final, es decir, las calderas, las neveras, las luminarias, los motores, los aires acondicionados, es efectivamente la energía que necesitan para prestar el servicio, ya sea iluminar, refrigerar, calentar, etc. Sin embargo, la energía final es lo que lee el contador. Lo que lee el contador no es lo mismo que utiliza la nevera o los equipos, porque en el proceso se pierde energía, se desperdicia por la tecnología que estamos utilizando. Actualmente, el país, digamos que en promedio, la relación entre energía útil y energía final es de 32%, es decir, casi el 70% de la energía que pagamos en las facturas se está desperdiciando por la ineficiencia de los equipos que utilizamos, porque tenemos vehículos viejos, porque tenemos neveras viejas, calderas viejas, bombillos incandescentes, en fin, por las tecnologías que utilizamos, ese 100% que pagamos solamente se utiliza el 32%. Cambiando las tecnologías, utilizando, digamos, nuevos equipos, podemos llegar a relaciones de energía útil por energía final del 63, del 58, del 55 e incluso del 49%. Esto implica implica dos cosas, o que podemos producir más pagando lo mismo, o producir lo mismo que estamos produciendo pagando menos. Entonces, por eso esta relación la pusimos en análisis económico, porque mejorar la eficiencia energética nos permite reducir la factura energética del país. Acá vemos el porcentaje de energía útil del país a 2019 en los diferentes sectores. Entonces, por favor, fijémonos en el sector residencial, que es apenas del 21%, precisamente por el uso de leña, y en el sector transporte, que es esta barrita café, 24%. Es decir, más del 60% en estos dos sectores se está desperdiciando. Se está pagando, pero se está desperdiciando. ¿Qué pasa si cambiamos de tecnología? ¿Qué pasa si gasificamos? ¿Qué pasa si electrificamos? Pues esas relaciones pueden mejorar significativamente y por ende los costos en el largo plazo también. Acá vamos a ver el trade-off de siempre. ¿Qué pasa? Que esto pues requiere inversiones. Las inversiones, digamos, de oferta, por el lado de la oferta energética, son pues relativamente pequeñas, digamos, instalar nuevos parques de generación, en fin, esto relativamente, digamos, son inversiones importantes, pero no son tan importantes como las que hay que hacer del lado de la demanda, que son estas barras azules. Cambiar la flota de transporte, cambiar las calderas, cambiar nuestros electrodomésticos en nuestras residencias, mejorar las edificaciones, en fin, toda, digamos, la forma en cómo consumimos energía requiere inversiones importantes, que son fundamentales para ¿qué? Para poder, digamos, hacer este cambio en la transición, en la transformación energética. Entonces, digamos que el gran esfuerzo de inversión se tendrá que hacer en el lado de consumo final, en particular en el sector transporte, ya lo vamos a ver a continuación. Si uno ve cuál es el porcentaje, digamos, de diferencia de los costos del escenario de actualización, si lo ponemos, digamos, como en un 100%, versus disrupción, inflexión y modernización, pues claramente, entre más, digamos, ambiciosos seamos, pues mayores costos tendremos que asumir, pero las facturas, el ahorro de energía, la energía que utilizamos, lo que nos cuesta la energía, va a ser menor en esos escenarios, al igual que las emisiones. Acá está, digamos, el análisis de costos con respecto pues, al CAPEX de la oferta, que es la inversión, los costos fijos y de AOIM, y pues, digamos, como los costos variables en gas. Acá lo que vemos es que, digamos,
sobre todo en el escenario de disrupción, que el CAPEX por el lado de la oferta, donde más habría que hacer inversiones, pues es si queremos utilizar hidrógeno. Por el lado de la demanda, que son estas barras, lo vemos por sectores en donde, como les conté, el gran esfuerzo pues es el recambio de la flota eh, vehicular en todos los segmentos, y el segundo sector pues que habría que hacer grandes inversiones es en el sector residencial para el recambio de estufas de leña y otros electrodomésticos de uso final. Bueno, pero como les conté, digamos, si uno se fija solamente en los costos variables, es decir, cuánto se está pagando por cada unidad de energía, pues vemos que los escenarios, digamos, donde se adoptan las mejores tecnologías de forma más rápida son donde se tienen menores costos. Sin embargo, los costos fijos son los más grandes. Entonces acá es donde está el gran trade-off. Actualización y modernización son escenarios, digamos que ambiciosos en términos también, o sea, también apuntan a los objetivos y a la visión de largo plazo. Allí hay unas inversiones menores porque las tecnologías que agrupamos aquí son, digamos, las de menor reto de transformación, son las de menor incertidumbre tecnológica, pero también son las de menor aporte a cambio climático. Acá vemos que de todas maneras el costo variable de cada unidad de energía pues sigue siendo, pues tiene esos niveles. ¿Qué pasa con inflexión y disrupción? Son más ambiciosos en términos del reto de la transformación, de la adopción de tecnologías, tienen unos costos variables menores, pero es donde más se requeriría, digamos, inversiones en CAPEX. Bueno, para finalizar, hicimos este análisis de riesgos que, digamos, de ninguna forma es exhaustivo, simplemente tratamos de muy generalmente pues ver cuáles son los diferentes riesgos de los diferentes escenarios. Aquí, como siempre, no hay, digamos, cada camino tiene unos pros, tiene unos contras, hay unos trade-off entre ellos, y acá quisimos pues poner algunos de ellos sobre la mesa. El primero es el riesgo del lock-in tecnológico, es decir, bueno, ¿qué pasa si nos vamos por este camino y metemos inversiones en él? Hay, hay salir de adoptar unas nuevas, digamos que estas tecnologías, digamos, estabilizarlas se requiere, digamos, periodos de amortización altos, escalas y volúmenes de producción y ventas altos. Entonces, aquí pues ese riesgo de seguir con estas tecnologías y después de pronto si aparece una nueva en 10, 15 años, pues muy probablemente no podamos salir de ellas. Las inversiones todavía se estarán recuperando. En inflexión, dado que la apuesta es por electrificar, pues cada vez vemos que el sector eléctrico se mueve hacia tecnologías modulares, cada vez más descentralizadas, en donde las inversiones no necesariamente son tan altas. Entonces, en este escenario vemos que ese riesgo es menor. En disrupción, dado que agrupamos allí tecnologías bastante desconocidas, bastante inmaduras en términos tecnológicos, pues no sabemos, la producción de hidrógeno aún está en proyectos piloto, donde están, digamos, en pequeñas escalas. No se sabe, por ejemplo, si esta va a ser una industria en donde se requieran, digamos, grandes producciones de hidrógeno para hacerlas rentables, o de pronto se puedan desarrollar tecnologías que se puedan descentralizar y más bien distribuir a lo largo, digamos, de donde estén las demandas. Entonces, digamos que ahí lo dejamos como sin información. En términos ambientales, todas las tecnologías, todos los escenarios tienen sus riesgos. Tienen unos, pues las que están más concentrados digamos, en combustibles fósiles, pues los riesgos asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero. Los escenarios, digamos, de nuevas tecnologías, pues está todo el tema de generación de estos residuos eléctricos, qué se va a hacer con todas, digamos, el impacto de las sustancias químicas que se requieren, por ejemplo, para producir los paneles, las baterías,
en fin. Y finalmente, con respecto al capital humano, pues vemos que el riesgo es creciente en los escenarios. Tenemos los escenarios de actualización y modernización son tecnologías que relativamente ya conocemos en el país, por lo tanto hay capital humano formado, especializado en todos los niveles, en técnicos, tecnólogos, profesionales, grupos de investigación. Eh, Sin embargo, si queremos los caminos de disrupción e inflexión, pues hay grandes riesgos porque apenas se están formando tecnólogos, profesionales, grupos de investigación en estas áreas, entonces se requiere, digamos, mover esfuerzos hacia esas áreas para poder, digamos, efectivamente adoptar, modificar, operar, mantener todo este tipo de tecnologías en el país. Bueno, para finalizar, eh, los mensajes, pues rápidamente decir que la demanda de un país como Colombia en el futuro será creciente en las próximas décadas. Somos un país en vías de desarrollo en donde la población y el PIB aumentarán y por lo tanto las demandas de energía también. Y el gran reto del país en los próximos años será no solamente cómo abastecer a estas demandas, sino cómo abastecerlas de forma sostenible, con nuevas tecnologías, con nuevos combustibles, con nuevos energéticos. De las simulaciones que hemos hecho aquí, podemos concluir que la oferta, digamos, los combustibles fósiles seguirán siendo parte de nuestra oferta de energía primaria, pero las energías renovables se perfilan como una fuente principal de generación eléctrica. Sin lugar a dudas, las fuentes no convencionales tienen por lo menos el potencial de representar hasta el 40% de la capacidad instalada. Eh, y si vamos a empezar a electrificar nuevos sectores, pues la capacidad instalada del país tendrá, digamos, que también crecer. Acá el reto pues será, digamos, como poder que no solamente la capacidad instalada, sino las redes, tanto de transmisión como distribución, se acoplen para alcanzar, para poder, digamos, abastecer esas nuevas demandas. Vemos que los gases combustibles pueden ser un primer paso, también lo puede hacer la electrificación, el hidrógeno sin lugar a dudas, gracias a sus ventajas energéticas como ambientales. Vemos pues un gran interés a nivel mundial de producir hidrógeno de bajas emisiones para poder sustituir combustibles fósiles en ciertos sectores, en ciertos renglones del transporte y de la industria. El segundo mensaje es que la adopción de mejores tecnologías es un aliado fundamental para el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones. El país puede cumplir con las metas de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, pues esto va a requerir de inversiones altísimas, en particular en el sector transporte. Digamos que allí el ascenso a tecnologías de cero y bajas emisiones será clave para poder cumplir con estas metas. También hay que hacer esfuerzos en el sector residencial e industrial para poder, digamos que alcanzar con la meta del 51% fijado a 2030. Sin embargo, pues estas inversiones no se harán si no hay señales de mercado y de financiación que permitan hacer este salto tecnológico. Ahora bien, si la meta o la visión a largo plazo es la carbono neutralidad, como se ha planteado, pues esto todavía requerirá mayores inversiones e incluso implementación de medidas que salgan, digamos, del sector energético, no solamente, digamos, las tecnologías que permitan la remoción como captura, sino la afforestación, la reforestación, en fin, otras medidas auxiliares a la sustitución de combustibles fósiles. El tercer, digamos, mensaje que quiero enviar es el primer paso para la transformación energética es la modernización en el uso de energía.
acá nuevamente la eficiencia energética es un recurso fundamental en la competitividad nacional. Como les mencioné al principio de la presentación, actualmente el 68% de la industria que consumimos y pagamos los usuarios de todos los energéticos se pierde por la ineficiencia de los equipos de uso final. Entonces, adoptar mejores tecnologías, el recambio de los equipos de uso final es fundamental para reducir los costos de energía. Esto, digamos que también requerirá inversiones, por lo tanto, tener un entorno de mercado que incentive, que genere esas señales tanto de mercado como iniciativas en temas, digamos, por ejemplo, tributarios, para que los usuarios nos movamos de esas tecnologías ineficientes a unas mejores, pues será fundamental para poder dar este salto. Y finalmente, el último mensaje que quiero dejar es que esta transformación energética es un cambio de paradigma que requerirá de nuevos talentos y capacidades. La transformación energética es un nicho de nuevos negocios que hay que aprovecharlo, y Colombia, digamos que es epicentro de esta transformación en la región, por lo menos. Así que es importante que el sector sea parte, digamos, de esta transformación, porque allí se van a poder capitalizar nuevos negocios, y en esto también se requiere pues la gestión del conocimiento del capital humano, de poder contar con el personal técnico y a todos los niveles de formación, para que podamos adoptar estas nuevas tecnologías, podamos operarlas, podamos mantenerlas, podamos incluso innovar y mejorarlas para el contexto local. La industria del hidrógeno es algo que parece tener un potencial importante en nuestro país, y que se requieren pues no solamente las inversiones en el sector productivo y de las señales de política pública que ya se vienen dando, sino también pues del sector educativo, en donde tengamos las capacidades científicas, tecnológicas, técnicas para, digamos, que esta industria despegue en el país. Bueno, yo creo que con eso termino. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Quedamos atentos a eh, a sus comentarios y a todas las pues, observaciones que tengan. Antes de terminar, y ya quitando 2 minutitos al participante siguiente, quiero también contarles que dentro del marco precisamente de este del Plan Energético Nacional, la UME actuó la nueva versión del Plan de Acción Indicativo del PROURE, del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía. También está en nuestra página web. Allí estamos identificando todas las tecnologías de eficiencia energética para uso final que tendrían incentivos tributarios. Entonces los invito a que lo consulten, lo comenten. Todos, digamos que recibimos todos sus comentarios y feedback hasta este viernes, pero pues siéntanse libres de enviar la información que nos permita mejorar este producto para poder adoptar este nuevo plan de acción indicativo este año. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lina, pero antes de despedirla han surgido dos preguntas respecto a su charla y son las siguientes. La primera, ¿qué ha pensado la UME acerca de la electrificación de la cocción, sustituyendo el uso del gas actualmente utilizado para ese proceso? Bueno, como les conté en los escenarios que nosotros simulamos, esta inflexión y disrupción en donde digamos, la apuesta es por la electrificación en la cocción. ¿Cuál es la ventaja de la electrificación en los usos de cocción? Básicamente que la eficiencia de las estufas, en particular de inducción, son superiores a las estufas convencionales de gas, y obviamente pues mucho más eficientes que las estufas en donde se utiliza leña. Entonces esta es una apuesta
también están allí los resultados que se obtendrían en términos de abastecimiento energético, eficiencia energética, si digamos, se migrara hacia una electrificación en los usos de cocción. Bueno, y nuestra segunda pregunta. En términos de eficiencia energética, ¿qué recomendaciones tiene la UPME para el recambio y sustitución de equipos ineficientes? Bueno, excelente pregunta y aprovecho porque precisamente como les estaba contando, finalmente, al final de la presentación, nosotros acabamos de expedir, lo publicamos el 4 de octubre, nuestra nueva versión del Plan de Acción Indicativo del PROBUR. ¿Qué hay en ese documento? En ese documento están todas las metas de eficiencia energética para los diferentes sectores del 2021 al 2030. Lo que hicimos allí fue proponer e identificar una serie de medidas que pueden ser costo efectivas digamos, desde la perspectiva social para los diferentes usos de la energía. Entonces, en el sector residencial identificamos, por ejemplo, todo el tema de recambio de neveras, de luminarias, la medición inteligente, bueno, claramente la sustitución de leña en el sector rural, en el sector transporte, que es uno, digamos, de los sectores claves en donde hay un mayor potencial de eficiencia energética, pues está la electrificación vehicular en las flotas de taxis, de transporte público, los sistemas férreos, está también el uso de gas y de energía eléctrica en camiones, el uso de dispositivos inteligentes para la ecoconducción, que también puede ayudar, digamos, a reducir y a mejorar el rendimiento de la flota actual. En el sector industrial y en el sector terciario también vimos allí la importancia de la adopción de los sistemas de gestión de energía bajo la norma ISO 50001, en donde la idea de estos sistemas es poder identificar estas victorias tempranas de cada uno de sus negocios, de la industria, los hoteles, de los colegios, en fin, y hacerlo rápidamente a costos muy bajos para después luego identificar esas medidas que requieren un poco más de inversiones, pero que también pueden obtener ahorros rápidos. Entonces ahí tenemos cambios de aislamientos, o sea, pequeños cambios en mantenimiento que pueden mejorar la eficiencia de los equipos de uso final. Y ya, pues las últimas medidas son digamos, la compra de nuevos equipos, de nuevos motores, de nuevas calderas, de nuevos refrigeradores, de nuevos aires acondicionados, etcétera. Pero entonces los invito porque allí digamos que la propuesta de la UME es bastante ambiciosa, no solo en los sectores de uso final, y aprovecho este escenario porque la propuesta también es que el sector de oferta de energía también contribuya en estas metas de eficiencia energética. Entonces, hemos propuesto metas de eficiencia energética y acciones para lograr esas metas por parte del sector termoeléctrico, por parte del sector de producción y transporte de gas y combustibles líquidos, en general la, la, la industria de hidrocarburos, así como del sector minero.